¿Alguna vez han sentido el peso de toda una vida de errores desplomándose sobre ustedes en un solo día? Yo sí. Me llamo Arturo, y hace 2 años, en medio de la vasta y polvorienta inmensidad del desierto de Sonora, el día que debía ser mi redención, se convirtió en mi juicio. Durante 40 años, mi único hogar fue la cabina de mi viejo camión, el Errante. Las carreteras de México fueron los testigos silenciosos de mi huida, el pretexto que usaba para abandonar a mi familia, para convertirme en un fantasma en la vida de las personas que debería haber amado. La soledad era una cobija áspera con la que había aprendido a dormir, pero ese día su peso se volvió insoportable. Mi rutina era un ciclo de paradores de traileros, cafés de olla fríos y rostros anónimos. Yo era un maestro en las conversaciones superficiales, en nunca echar raíces, en ser solo una sombra de paso. Por fuera, las dificultades eran el motor que fallaba, la llanta que se ponchaba, pero la verdadera falla, el motor que rechinaba dentro de mi pecho, era el abismo de silencio entre mi hija, Sofía, y yo. Desde que su madre se fue, yo ya no era un padre para ella. Solo una firma antigua en un documento, un recuerdo lejano de ausencia. La culpa era mi compañera de viaje más fiel, más presente que cualquier amigo o amante que jamás tuve, pero aquel día sería el punto final. Era mi último viaje, la promesa que finalmente cumpliría. Después de toda una vida de cobardía, estaba en camino a casa de Sofía, en el Lynxitsontus. Asiento del copiloto, protegida como una joya rara, yacía una pequeña cajita de música de madera. Perteneció a su madre. Pasé semanas restaurando cada detalle, lijando la madera gastada por el tiempo, arreglando el delicado mecanismo, con la esperanza de que su melodía pudiera pedir el perdón que mi voz no tenía el valor de formular. Era mi última carta. Mi acto desesperado de fe para demostrar que el hombre que la abandonó todavía tenía corazón. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto, con colores de fuego y melancolía. La carretera se extendía frente a mí, una cinta de asfalto solitaria, y una vieja ranchera en la radio cantaba sobre un amor que el tiempo no pudo borrar. Cada nota parecía hablarme directamente. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y una esperanza frágil, casi infantil. Cada kilómetro que avanzaba era un paso más cerca del confronto que me pasé la vida entera evitando. Mirar a mi hija a los ojos e implorar por una segunda oportunidad. Antes de 1910, sumergirnos en lo que sucedió aquella tarde, me encantaría saber desde dónde están acompañando esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Dejen su comentario abajo y díganme de qué ciudad son. Saber que tengo compañía en esta jornada me da un consuelo que no se imaginan. Ahora, prepárense para conocer el viaje que en un solo día me obligó a enfrentar todo de lo que huía. Van a aprender cómo, a veces, es necesario que el mundo se derrumbe a tu alrededor para que finalmente encuentres el camino de vuelta a casa, a ti mismo. Van a ver cómo la vulnerabilidad, que siempre vi como debilidad, se convirtió en mi mayor fuerza. Volvamos a esa carretera. Fue en ese momento, en la cima de mi angustia y esperanza, que las vi. Luces, parpadeando en el retrovisor. Rojas y azules, cortando la penumbra del desierto como navajas. Una patrulla de la Guardia Nacional. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mi corazón, que latía, desbocado, pareció detenerse por un segundo. No podía ser. No hoy. De todos los días, de todas las carreteras, de todos los viajes en 40 años, el destino había elegido justamente ese momento para ponerme a prueba. La sirena sonó, corta e imperativa, y el sonido rasgó el aire, anunciando que mi misión estaba, de repente, en peligro.
Orillé a el errante en el acotamiento, sintiendo cada pieza del viejo camión crujir en protesta. La nube de polvo que se levantó tardó en asentarse, y a través de ella, como una aparición, surgió la silueta de una oficial. Caminaba hacia mí con una determinación fría, la postura impecable, la mirada enfocada. Era la personificación del orden, de la regla, de todo aquello de lo que yo me había burlado toda la vida. Por el espejo observé su rostro impasible y supe, con una certeza aterradora, que aquello no sería una revisión de rutina. Yo era un hombre corriendo para arreglar su pasado, y la ley me acababa de alcanzar. «Buenas tardes». Su voz era tan seca como el aire del desierto. «Papeles, por favor». Las palabras eran una orden, no una petición. Le entregué los papeles, sintiendo un leve temblor en las manos, lo que me enfureció conmigo mismo. Los analizó con una lentitud calculada, y mientras lo hacía, el viento afuera cobró una fuerza espantosa. Silbaba ahora, un aullido bajo y amenazante, levantando pequeños remolinos de arena. Miré al horizonte, y lo que antes era un cielo despejado, ahora era una muralla oscura y amenazante que avanzaba hacia nosotros, una tormenta de arena. El radio en su patrulla cobró vida, una voz confirmando lo que mis instintos ya gritaban: «Alerta de tormenta, busquen refugio». La oficial, cuyo nombre en el gafete era Elena, levantó la mirada por primera vez, no hacia mí, sino hacia la pared de polvo que venía a engullirnos. Por una fracción de segundo, la máscara de autoridad se cayó, revelando una urgencia humana. Estábamos atrapados. En medio de la nada absoluta, la única luz de esperanza era un letrero de neón que parpadeaba débilmente a lo lejos, un restaurante de carretera. El Cruz. El nombre era una amarga ironía. La oficial inflexible y yo no teníamos opción. Tendríamos que refugiarnos allí, juntos. La puerta de El Cruce se cerró detrás de nosotros con un golpe sordo, y el mundo desapareció. El aullido ensordecedor del viento fue reemplazado por un silencio pesado, denso, que parecía tener su propia presencia física. El aire aquí adentro era una mezcla de olores de décadas. Café viejo, grasa de fritanga impregnada en la madera y el polvo fino del desierto que se negaba a ser expulsado. El lugar era más grande de lo que parecía por fuera, con una fila de gabinetes de vinilo rojo y agrietado a un lado y una larga barra al otro. Estaba completamente vacío, excepto por una figura solitaria detrás de la barra, una señora de cabello cano recogido en un chongo flojo, que pulía un vaso con una lentitud que parecía desafiar la furia de la tormenta allá afuera. Nos miró sin sorpresa, como si fuéramos solo otros dos despojos que la tormenta había arrastrado hasta su puerta. La mujer, que más tarde supe que se llamaba María, asintió con la cabeza en dirección a las mesas, una invitación muda. «La tormenta va a estar fea», dijo, su voz ronca como la arena que nos azotaba. «Pueden sentarse. No voy a ningún lado». Elena, todavía en su papel de oficial, mantuvo la compostura. Caminó hasta el gabinete más alejado de la puerta, un movimiento estratégico de quien evalúa el entorno. Yo, por otro lado, me sentí como un animal acorralado. Elegí un gabinete más cerca de la barra, colocando la preciosa cajita de música sobre la mesa con un cuidado casi religioso. La madera oscura y pulida parecía un objeto de otro mundo en ese ambiente desgastado. Nos sentamos en esquinas opuestas de ese pequeño universo, dos planetas en órbitas distintas, forzados a compartir el mismo espacio apretado, el silencio entre nosotros más ruidoso que la propia tormenta. Elena se quitó el sombrero, colocándolo a su lado con un gesto preciso. Por primera vez, la vi menos como un uniforme y más como una mujer. Había arrugas de cansancio alrededor de sus ojos, una tensión en su mandíbula que la postura rígida no lograba ocultar.
Sacó el celular, miró la pantalla que obviamente no mostraba señal alguna, y lo guardó con un suspiro frustrado. Yo fingí mirar el menú grasiento sobre la mesa, pero mis ojos volvían siempre hacia ella y hacia la caja frente a mí. Ese objeto era mi brújula, el recordatorio constante de por qué no podía fallar, de por qué esa interrupción era tan tortuosa. Necesitaba llegar a Hermosillo. Esa oficial y esa tormenta eran los dos guardias de mi prisión particular. Afuera, la naturaleza mostraba su verdadera furia. El sonido del viento ya no era un silbido, era un rugido bajo y continuo, como el de un animal gigante arañando las paredes del restaurante. Pequeños chorros de polvo comenzaron a filtrarse por las rendijas de las ventanas, danzando en los haces de luz de las lámparas amarillentas. La luz del neón de afuera parpadeó desesperadamente, lanzando destellos rojos y fantasmagóricos en el ambiente hasta que se apagó por completo. Las lámparas del techo parpadearon una, dos veces. María, detrás de la barra, dejó de pulir el vaso, mirando hacia arriba con una resignación cansada. «Va a pasar», murmuró para sí misma. Y entonces, con un zumbido final, la energía se fue. La oscuridad fue total, absoluta. El rugido de la tormenta pareció triplicarse en volumen, como si la luz fuera lo único que lo mantenía parcialmente contenido. Nos quedamos inmersos en la negrura por unos segundos que parecieron una eternidad. En esa oscuridad, yo no era un trailero y Elena no era una oficial. Éramos solo dos respiraciones en la oscuridad, dos presencias asustadas. El sonido de un cerillo siendo encendido rompió el hechizo. María prendió una vela y luego otra y otra más. Pronto, el restaurante estaba bañado por una luz trémula y dorada, una luz que suavizaba los bordes duros de la realidad y creaba sombras largas y danzantes. Era una luz íntima, casi confesional. El apagón lo había cambiado todo. Las reglas del mundo de afuera, las jerarquías, los uniformes, todo eso parecía haberse quedado atrás junto con la electricidad. Ahora éramos solo tres almas atrapadas en una isla en medio de un océano de arena y viento, y la fragilidad de esas llamas de vela era nuestra propia fragilidad. El silencio que siguió fue diferente, menos tenso, más pensativo. Fue Elena quien lo rompió. «Debería estar en una cena familiar», dijo, la voz más baja, casi un desahogo para sí misma. La frase quedó flotando en el aire, cargada de un peso que yo comprendía muy bien. La oficial inflexible, la mujer de ley, también tenía una vida que estaba siendo interrumpida, también tenía un lugar donde debería estar. La vulnerabilidad en su voz fue una grieta inesperada en su armadura. La miré a través de la luz vacilante de las velas y vi no a la oficial que me detuvo, sino a una mujer de 50 años, cansada, que probablemente preferiría estar en cualquier otro lugar del mundo. Su confesión me dio un valor que no sabía que tenía. Quizás fue la oscuridad o la sensación de fin de mundo que traía la tormenta. «Y yo debería estar llegando a casa de mi hija», respondí, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Señalé con la barbilla la caja sobre la mesa. «Esto es para ella, un regalo, una disculpa». Hablé más de lo que pretendía, pero las palabras simplemente salieron. Perteneció a mi esposa. La melodía era su favorita. Compartir aquello fue como quitarme una piedra del pecho. En ese ambiente surrealista, a la luz de las velas, confesar mi objetivo a la mujer que era el principal obstáculo para él pareció lo más natural del mundo. Ella no respondió. Solo miró la caja con una nueva curiosidad, el juicio en sus ojos momentáneamente reemplazado por algo que se parecía a la comprensión. En esa oscuridad, iluminado solo por velas, con una completa extraña como mi única compañía, comencé a darme cuenta de cuán profundo era el pozo de mi propia soledad. La ironía era cruel.
Necesitaba estar atrapado para finalmente entender el tamaño de mi prisión interna. Si tú que estás leyendo esto, alguna vez te has sentido así, completamente perdido en la oscuridad, sabe que es por sentir esa conexión que sigo compartiendo estas historias. Creer que mi experiencia puede encender una pequeña luz para otra persona es lo que me mueve. Suscribirse a este canal y formar parte de esta comunidad es lo que me permite seguir intentando encender esas velas. Agradezco a cada uno que decide acompañarme, pero ese breve momento de tregua, de frágil conexión humana, fue como la calma en el ojo del huracán. Duró poco. Quizás la vulnerabilidad que ambos mostramos nos asustó, y la reacción instintiva fue retroceder al territorio familiar del conflicto. Fue Elena quien disparó primero, quizás para reafirmar su autoridad perdida en la oscuridad. Una disculpa no arregla años de ausencia, dijo, el tono nuevamente cortante. Hombres como usted, que viven en la carretera, creen que pueden arreglarlo todo con un solo gesto. La vida no funciona así. Hay reglas, responsabilidades. La acusación me golpeó como un puñetazo. Ella no sabía nada de mi vida, de mi dolor, de mi arrepentimiento. La rabia me subió por la garganta, caliente y amarga. ¿Quién era ella para juzgarme? Una mujer que se escondía detrás de un uniforme y un libro de reglas. ¿Y usted qué sabe de la vida?, repliqué, mi voz subiendo de tono. Se pasa los días multando gente, aplicando reglas que no entienden la complejidad de una vida de verdad. Es fácil hablar de responsabilidad desde su pedestal, cuando su vida es toda en blanco y negro. Algunas vidas, oficial, son un desmadre de tonos grises. Algunas vidas están llenas de desvíos y caminos equivocados, no porque queramos, sino porque a veces es el único camino que se presenta. La discusión estaba declarada. Las velas que antes creaban un ambiente de confesión, ahora iluminaban un campo de batalla. La tormenta de afuera había encontrado finalmente su eco aquí adentro. La acusación de ella quedó suspendida en el aire, densa como el polvo de afuera. Sentí que la sangre me subía a la cara, una ola de calor e indignación. Usted no sabe de lo que está hablando. Sí sé, la voz baja y cargada de una furia que me sorprendió. ¿Cree que yo elegí esta vida? ¿Cree que soñaba con ver crecer a mi hija en fotos amarillentas, con oír su voz por teléfono una vez al mes? La carretera no fue una amante oficial, fue una sentencia que acepté para que ellos tuvieran que comer, para que mi hija pudiera estudiar. Usted habla de reglas, pero la primera regla en la vida de un hombre pobre es sobrevivir. Y la supervivencia, a veces, cobra un precio que tu alma se pasa el resto de la vida tratando de pagar. La expresión de Elena se endureció aún más, pero vi algo parpadear en sus ojos, una chispa de dolor que rápidamente apagó. No intente vestir su huida con el manto del sacrificio, señor, replicó, la voz afilada como vidrio roto. Millones de hombres sobreviven sin abandonar a sus familias. Lo que usted llama precio, yo lo llamo elección. Usted eligió la soledad porque es más fácil. Es más fácil lidiar con un motor descompuesto que con el llanto de un bebé por la noche. Es más fácil encarar un horizonte vacío que el rostro decepcionado de una esposa. Usted no huyó de la pobreza, Arturo. Usted huyó de la intimidad, de la responsabilidad emocional. Es la huida más antigua y cobarde que existe. Cada palabra de ella era un golpe certero, una verdad que me pasé toda la vida intentando enterrar bajo kilómetros de asfalto. Estaba exponiendo mis heridas más profundas, aquellas que yo mismo apenas tenía el valor de admitir en la quietud de la noche. La rabia se mezcló con la vergüenza, una combinación tóxica que me hizo levantarme de la silla con un fuerte rechinido. El movimiento fue brusco y la silla casi se volcó hacia atrás. Me quedé de pie, el cuerpo tenso, las manos cerradas en puños a los costados.
Me sentía como un animal enjaulado, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio entre el gabinete y la barra, la luz de las velas proyectando mi sombra gigante y distorsionada en la pared. «Usted no sabe nada de mí, nada», grité, la voz finalmente rompiendo el control. Se esconde detrás de ese uniforme, de esa postura, juzgando al mundo entero. ¿Cree que es mejor que yo? Está aquí en medio de la nada en una noche de tormenta sola. ¿Dónde está su familia perfecta oficial? ¿Dónde está la gente a la que usted no abandonó? Es fácil señalar mi casa vacía cuando la suya también lo está. Usted solo cambió la soledad de la carretera por la soledad de una placa. El aire se volvió eléctrico. Había cruzado una línea, y ambos lo sabíamos. La ataqué con la misma moneda, usando su propia soledad como arma. En la cima de mi furia ciega, gesticulé ampliamente con el brazo, un movimiento de pura frustración y desesperación. Y mi mano, grande y torpe, golpeó el borde de la mesa. Sucedió en cámara lenta. La cajita de música, mi arca de la alianza, mi última esperanza, se deslizó por la superficie lisa de la mesa. Intenté agarrarla, mis dedos estirándose en el aire, pero fue inútil. Cayó. No hubo un estruendo, un sonido fuerte. Hubo un crack seco y enfermizo. El sonido de madera vieja y delicada partiéndose contra el suelo de cemento. Un sonido pequeño, casi insignificante ante la furia de la tormenta allá afuera, pero que para mí resonó como el fin del mundo. El tiempo se detuvo, la discusión murió, el silencio que cayó sobre nosotros fue absoluto, llenado solo por el sonido de mi propia respiración ahogada. Me quedé inmóvil, el brazo todavía extendido en el aire, como un idiota. Mi mirada estaba fija en el suelo. La caja no se había hecho añicos. Peor, una única grieta, fina como un cabello, corría por la tapa hermosamente tallada, una herida mortal en la madera que pasé semanas tratando con tanto amor. Una de las esquinas estaba astillada, exponiendo la madera cruda debajo del barniz. Era una imagen de profanación. Todo mi cuidado, todo mi arrepentimiento, toda mi esperanza, materializados en ese objeto, ahora yacían rotos a mis pies. El universo no solo me estaba diciendo que era demasiado tarde, se estaba riendo de mi patético intento de redención, la energía que me alimentaba, la rabia, la indignación. Todo se desvaneció de mí de una sola vez. Sentí un vacío helado extenderse por mi pecho, un agujero negro que succionaba todo el aire, toda la fuerza. Me desplomé de nuevo en la silla, el cuerpo pesado, inerte. No podía apartar los ojos de la caja rota. Era un espejo. Era yo, un hombre roto, con una grieta irreparable justo en el medio, fingiendo que un poco de barniz podría ocultar el daño debajo. La melodía que esperaba que sanara mi relación con Sofía estaba ahora silenciosa, atrapada dentro de esa madera partida. El fracaso era tan completo, tan absoluto, que ni las lágrimas venían. Era solo un desierto, dentro y fuera de mí. Levanté la mirada y encontré los ojos de Elena. La furia había desaparecido por completo de su rostro. La máscara de policía, la armadura de mujer dura, todo se había disuelto. Lo que quedaba era una expresión de shock y algo más. ¿Piedad? No. Era más profundo. Era reconocimiento. Vio mi dolor en su forma más pura y cruda. Vio el momento exacto en que el alma de un hombre se partió. No dijo nada. No había nada que decir. La pelea había terminado. Ella no había ganado, ni yo perdido. Ambos habíamos sido testigos de algo terrible, un colapso que iba mucho más allá de una simple discusión. La atmósfera en el restaurante cambió instantáneamente. La tensión de la pelea fue reemplazada por un luto pesado y palpable. Incluso María, detrás de la barra, parecía sentirlo. Miraba la escena con una tristeza antigua en sus ojos. La tristeza
de quien ya ha visto muchos corazones romperse en su pequeña isla en medio del desierto. La tormenta continuaba su espectáculo de furia allá afuera, indiferente al drama humano que se desarrollaba aquí adentro. El viento aullaba, pero dentro de El Cruce, el silencio era el de una catedral después de un funeral para mi última esperanza. Continué allí, sentado, mirando al suelo, mirando los pedazos de mi intento de perdón. No hice ningún movimiento para recoger la caja. Tocarla sería admitir la realidad, y no tenía fuerzas para eso. La dejé allí en el suelo sucio, un monumento a mi fracaso. En ese momento me rendí. Me rendí a Sofía, me rendí a la redención, me rendí a mí mismo. La carretera finalmente me había vencido, no con un accidente o con el cansancio, sino con un pequeño y silencioso crack en el corazón del desierto de Sonora, a la luz de las velas, frente a la única testigo de mi total y completa derrota. El silencio en el restaurante era tan pesado que podía sentirlo presionando mis hombros. Seguía mirando al suelo, perdido en mi propio pozo de miseria, cuando un movimiento sutil rompió mi trance. Elena se levantó de su gabinete. Sus pasos fueron lentos, deliberados, no los pasos de una oficial acercándose a un sospechoso, sino los de alguien acercándose a un animal herido. No levanté la cabeza, pero sentí su presencia detenerse al lado de mi mesa. Esperé más palabras de juicio, una orden para limpiar mi desastre. En cambio, oí el suave sonido de sus rodillas crujiendo cuando se arrodilló en el suelo sucio. Observé, atónito, mientras sus manos, las mismas manos que sostuvieron mis papeles con tanta frialdad, ahora se movían con una delicadeza sorprendente. Recogió el trozo de madera astillado con la punta de los dedos. Luego, con un cuidado infinito, levantó el cuerpo principal de la caja. La giró bajo la luz trémula de la vela, examinando la grieta con una concentración intensa. Yo solo observaba, mudo, el cerebro demasiado lento para procesar la escena. ¿Qué estaba haciendo? Esa demostración de cuidado por el objeto que simbolizaba todo mi fracaso era tan inesperada que parecía un sueño, una alucinación traída por el estrés y el polvo. Después de un largo momento, levantó los ojos hacia mí. Su rostro, iluminado desde abajo por la luz de la vela, era una máscara de seriedad, pero la dureza había desaparecido. «La grieta es limpia», dijo, la voz baja y firme. No atravesó la estructura, y el sonido no fue de engranajes rompiéndose, fue solo la madera. Las palabras eran técnicas, prácticas, pero para mí fueron el primer sonido de esperanza que escuchaba en años. Una gota de agua en mi desierto particular. No dijo, «lo siento». No dijo, «todo va a estar bien». Me dio algo mucho mejor, un hecho, un problema que quizás, solo quizás, tuviera una solución. La miré, confundido, la pregunta formándose en mis ojos sin que necesitara decirla. Elena pareció entender. Una leve, casi imperceptible, sonrisa tocó la comisura de sus labios. «Mi padre era relojero», explicó, y de repente una pieza del rompecabezas, que era esa mujer, encajó en su lugar. Crecí en medio de resortes, pernos y engranajes minúsculos. Pasé la mayor parte de mi infancia en su taller, viéndolo devolver a la vida cosas que otros consideraban basura. Él siempre decía que la paciencia y un poco de pegamento podían arreglar casi todo, principalmente corazones y relojes. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola, recontextualizando todo lo que creía saber sobre ella. Se levantó, la cajita de música segura en una mano. «Tengo un pequeño kit de herramientas en la patrulla. Nada del otro mundo, pero tiene lo básico. Pinzas de punta fina, pegamento para madera, algunos desarmadores. Voy por él». Antes de que pudiera protestar o siquiera agradecer, ya estaba caminando hacia la puerta.
La idea de que ella saliera en esa tormenta furiosa por mi culpa, por mi error, era absurda. Era un acto de generosidad tan profundo e inmerecido que mi cerebro paralizado no podía procesar. Ya no estaba actuando como una oficial, estaba actuando como la hija de un relojero, alguien que entiende el valor de arreglar lo que está roto. En ese momento, mientras la observaba abrir la puerta y ser momentáneamente engullida por el caos de viento y arena, entendí algo fundamental. A veces, la mano que te saca del fondo del pozo pertenece a la persona que creías que te había empujado adentro. Es una lección brutal y maravillosa. Si la imagen de una mano extendiéndose en la oscuridad más profunda resuena en ti, si alguna vez has sido salvado por una amabilidad que no esperabas, considera unirte a esta comunidad. Cada suscripción aquí es un recordatorio poderoso de que no estamos solos. Incluso cuando la tormenta parece invencible, es su apoyo lo que me permite seguir creyendo y compartiendo estas historias de redención. La puerta se cerró y el silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una expectativa casi insoportable. Minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Elena entró sacudiéndose el polvo de los hombros, el rostro rojo por el castigo del viento. En su mano sostenía una pequeña bolsa de lona gastada. La colocó sobre mi mesa con un golpe suave y la abrió. Dentro, perfectamente ordenadas, había pequeñas herramientas, limpias y bien cuidadas. Eran las herramientas de alguien que respetaba su oficio. La oficial de la Guardia Nacional había desaparecido por completo. En su lugar estaba Elena, la hija del relojero, lista para trabajar. Acercó una silla y se sentó a mi lado, en el mismo gabinete. La proximidad era extraña después de tanta distancia y conflicto. María se acercó sin decir una palabra y colocó 2 velas más en nuestra mesa, creando un pequeño círculo de luz intensa. Elena tomó la cajita de música con reverencia. «Vamos a ver el daño», murmuró, más para sí misma que para mí. Sus manos, que antes veía como firmes y autoritarias, ahora se movían con la precisión de un cirujano. Abrió el pequeño pestillo en 1900. La parte trasera de la caja, revelando el delicado mecanismo de metal en su interior. «Mira», dijo, señalando con un pequeño desarmador. «El resorte principal parece intacto. El cilindro no está abollado. Creo que el impacto solo desvió uno de los peines». Me miraba, incluyéndome en el proceso, tratándome como un socio, no como un espectador. Me incliné más cerca, el olor a polvo y lluvia de ella llenando mis fosas nasales. Vi las pequeñas láminas de metal del peine y una de ellas estaba torcida, fuera de lugar. Era un defecto minúsculo, casi invisible, pero era él quien mantenía la melodía en silencio, un único diente roto que callaba toda la canción. La metáfora era tan dolorosa y perfecta que me quitó el aliento. El silencio que se instaló entre nosotros mientras ella comenzaba el delicado trabajo era un silencio nuevo. No era hostil ni incómodo, era un silencio de propósito compartido. El único sonido, además del aullido constante de la tormenta, era el clic metálico y suave de las pequeñas herramientas en sus manos. La observaba, fascinado, observaba la concentración en su rostro, la forma en que se mordía el labio inferior cuando una pieza era particularmente terca. Por primera vez en ese día, la tormenta allá afuera era solo un ruido de fondo. La verdadera acción, la verdadera tormenta de emociones y la subsiguiente calma estaba sucediendo allí, sobre esa mesa, bajo la luz de 4 velas, en torno a una cajita de música rota, mientras las manos de Elena trabajaban con una precisión hipnótica. El silencio productivo dio paso a una nueva necesidad de compartir. Quizás ver el alma de mi cajita de música expuesta sobre la mesa la animó a exponer la suya. «Esta cena que me perdí», comenzó, la voz baja, sin desviar los ojos de los engranajes.
Era para mi hijo, cumplió 25 años hoy. Vive en Tijuana, trabaja en programación, casi nunca lo veo. Hizo una pausa y pude oír el dolor contenido en su respiración. No le gusta que trabaje en la guardia. Cree que es peligroso, solitario. Dice que me escondo en el trabajo. Quizás tenga razón. Su confesión fue como una llave, abriendo una puerta que ni siquiera sabía que existía en mí. Oír su dolor, tan parecido al mío, me dio permiso para finalmente desenterrar a mi mayor fantasma. Cuando Rosa, mi esposa, falleció, comencé, la voz entrecortada. Yo estaba en la carretera, atrapado en Chihuahua por un bloqueo, una carga de acero que no significaba nada. Llegué 2 días tarde al funeral. La vergüenza de esas palabras todavía me quemaba por dentro, incluso después de tantos años. Sofía nunca me perdonó. Era solo una adolescente, me necesitaba y yo estaba en Chihuahua. Mirar a mi hija era como mirar mi fracaso, así que hice lo que hago mejor. Huí, volví a la carretera. Era más fácil extrañarla desde lejos que enfrentar su acusación en el silencio del desayuno. Elena dejó de trabajar por un instante y me miró. En esa mirada no había juicio, solo un profundo y doloroso reconocimiento. Mi padre, el relojero, dijo ella, siempre estaba en el taller, siempre rodeado de tiempo, pero nunca con tiempo para nosotros. Arreglaba los relojes de los demás, pero nuestra familia parecía estar siempre rota. Lo amaba, pero crecí enojada con él. Enojada porque estaba allí, físicamente, pero su mente siempre estaba en otro lugar, perdida entre resortes y péndulos. Lo entiendo, Arturo. Entiendo lo que es crecer con un fantasma y lo que es convertirse en uno. En ese momento éramos iguales, 2 almas marcadas por la misma herida, solo que en lados diferentes de la ausencia. Volvió su atención a la caja. Con unas pinzas de punta finísima, sujetó el diente torcido del peine melódico. El movimiento requería una precisión quirúrgica. Contuve la respiración. Giró la muñeca con una delicadeza infinita, 1 milímetro a la vez. El metal rechinó casi imperceptiblemente. Mis músculos estaban tan tensos que me dolían. Entonces, con un clic minúsculo, casi inaudible, el diente encajó de nuevo en su lugar. Un pequeño milagro de ingeniería y empatía sucediendo frente a mí. Ese sonido fue el más fuerte que he oído jamás. Fue el sonido de la posibilidad. A pesar de ese pequeño éxito, el miedo volvió a atormentarme, más fuerte que antes. Ahora que la esperanza era real, la posibilidad de fallar era aterradora. ¿Y si? Susurré, la voz débil. ¿Y si, incluso después de todo esto, no suena? ¿Y si el daño es más grande de lo que parece? Era mi alma hablando, no mi boca. ¿Y si estaba roto para siempre? ¿Y si mi gesto de amor era solo un sonido hueco, un esfuerzo inútil? ¿Y si estaba condenado a ser el hombre que siempre llega 2 días tarde? Elena levantó el rostro de la caja y sus ojos encontraron los míos. La luz de las velas danzaba en ellos y vi una fuerza que me quitó el aliento. «Entonces lo intentamos de nuevo», dijo, la voz llena de una certeza que nunca tuve en la vida. «Lo importante, Arturo, no es si la melodía va a salir perfecta. Lo importante es que lo estás intentando, que cruzaste un desierto entero por una oportunidad, que estás aquí, ahora, con las manos sucias y el corazón en la boca, intentando arreglar lo que se rompió. Créeme», hizo una pausa, «para una hija, para un hijo, ver a un padre intentándolo, a veces esa es la única melodía que importa». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. No solo estaba arreglando una caja, me estaba dando el perdón que no sabía cómo pedir. Me estaba dando la perspectiva de la hija que fue, de la madre en que se convirtió. Trabajamos en silencio después de eso, un silencio cargado de significado. Me pasó un pequeño tubo de pegamento para madera. Con manos temblorosas, apliqué una fina línea a lo largo de la grieta.
Me dio un paño para limpiar el exceso. Yo era parte de la reparación. Mis manos, que causaron el daño, ahora ayudaban a sanar. Juntos, cerramos la tapa y la trabamos. La caja estaba entera de nuevo, con una cicatriz fina y oscura, marcando donde estuvo rota, como nosotros dos. Empujó la caja suavemente por la mesa hasta que se detuvo justo frente a mí. El sonido de la madera deslizándose por la fórmica fue el único ruido en el mundo. La tormenta afuera parecía haber amainado, el aullido del viento transformándose en un murmullo bajo, como si también estuviera esperando. «Creo que los honores son suyos», dijo Elena, la voz apenas un susurro. Miré la pequeña manivela de metal, el portal a mi éxito o fracaso final. Miré a Elena, su rostro expectante y genuinamente involucrado. Ya no era una oficial, ni una extraña, era mi cómplice. Mis manos, callosas por décadas de sujetar un volante, temblaban como las de un niño. Mis dedos encontraron la manivela fría. Giré una vez, nada. Mi corazón se hundió, giré de nuevo, más despacio. Y entonces sucedió. Una nota, tímida, frágil, un poco metálica, pero inconfundiblemente clara. Luego otra y otra más. La melodía simple y agridulce de la ranchera que Rosa solía tararear en la cocina comenzó a llenar el aire del restaurante. No era una actuación de concierto. La melodía vacilaba. Una nota aquí y allá salía un poco desafinada, pero estaba allí. Estaba viva. En ese instante, la presa que construí dentro de mí durante 30 años se rompió. Las lágrimas que no lloré en el funeral de mi esposa, las lágrimas que no lloré en cada cumpleaños perdido de Sofía, las lágrimas que no lloré en incontables noches solitarias en la carretera, finalmente vinieron. Se deslizaban silenciosamente por mi rostro, cayendo sobre mis manos, mezclándose con el polvo y el pegamento. No sollozaba, solo dejaba que el dolor y el alivio lavaran mi alma, mientras la pequeña cajita de música tocaba su canción imperfecta de perdón. Elena no desvió la mirada. Fue testigo de mi colapso y mi reconstrucción. Sus propios ojos brillando a la luz de las velas, una guardiana silenciosa del momento más honesto de mi vida. La última nota de la cajita de música quedó suspendida en el aire, y luego se disolvió en el silencio. Mis sollozos disminuyeron hasta cesar, dejando solo el rastro húmedo en mi rostro y una sensación de agotamiento pacífico, como la de un campo después de una lluvia fuerte. Me sentía vaciado, pero de una buena manera, ligero. El peso de décadas de arrepentimiento había sido lavado por esas lágrimas y por esa melodía imperfecta. Levanté los ojos hacia Elena. No había palabras que pudieran expresar la gratitud que sentía. Mi mirada tuvo que ser suficiente. Ella solo asintió, un gesto lento y solemne. En ese asentimiento había un universo de comprensión. Había visto mi alma desnuda y no había retrocedido. Fue entonces cuando nos dimos cuenta. El mundo de afuera estaba quieto. El rugido demoníaco del viento había desaparecido, reemplazado por un silencio profundo, casi sagrado. Ocasionalmente, oíamos el sonido de gotas de agua goteando del techo. La tormenta de arena había dado paso a una lluvia tranquila que lavaba el desierto, asentando el polvo, limpiando el aire. Era como si el mundo estuviera siendo bautizado junto conmigo. La furia había pasado, y lo que quedaba era una calma limpia y fresca, llena de la promesa de un nuevo día. Ambos miramos hacia la ventana, donde la oscuridad ya no era total, sino un azul profundo y aterciopelado. Lentamente, como un milagro tímido, los primeros rayos de sol comenzaron a infiltrarse por las rendijas de las tablas que protegían las ventanas. Franjas de luz dorada cortaban la penumbra del restaurante, iluminando las partículas de polvo que aún danzaban en el aire, transformándolas en oro. La luz tocó la mesa, la cajita de música con su cicatriz, nuestras manos. María comenzó a moverse detrás de la barra.
encendiendo la estufa de gas con un clic, el sonido de la normalidad regresando. El mundo estaba despertando, y nosotros también. Era hora de partir. La carretera de afuera, visible por la puerta de cristal, era una cinta oscura y mojada, brillando bajo el sol naciente. El cielo era de un azul claro y lavado, sin una sola nube. Elena se levantó, y el sonido de la silla al arrastrarse pareció demasiado fuerte en ese silencio. Se puso el sombrero de nuevo en la cabeza. La oficial Elena estaba de vuelta, pero no era la misma. Había una suavidad en sus hombros, una profundidad en su mirada que no existía antes. Yo también me levanté, sintiendo mi cuerpo adolorido, pero mi espíritu extrañamente revigorizado. Caminó hasta su gabinete, recogió mis papeles y la pluma que estaba sobre la mesa. Por un segundo, mi viejo cinismo regresó. Esperaba que llenara la multa, un último acto de formalidad para restaurar el orden del universo. Pero no lo hizo. Caminó hacia mí y simplemente me extendió los papeles. «Tenga buen viaje, Arturo», dijo, la voz tranquila. Ninguna multa, ninguna advertencia, solo un deseo simple y humano. Acepté los documentos, nuestras manos rozándose por un instante. Fue lo más cerca que estuvimos de un abrazo. Volví a El Errante, mi santuario, mi hogar. Coloqué la cajita de música en el asiento del copiloto. La cicatriz del pegamento estaba oscura contra la madera clara, un mapa de nuestro encuentro, un recuerdo de que las cosas más fuertes son aquellas que han sido rotas y reparadas. Antes de arrancar, miré por el retrovisor. Elena estaba parada junto a su patrulla, observándome. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios y yo le devolví el gesto. Fue un adiós, un agradecimiento y un reconocimiento. Dos almas solitarias que se encontraron en una encrucijada y se ayudaron mutuamente a encontrar el camino. El viaje hasta Hermosillo fue diferente a cualquier otro que haya hecho. El aire que entraba por la ventana parecía más limpio, los colores del desierto más vivos. Ya no era el mismo hombre. La carretera ya no era una fuga, era solo un camino que me llevaba a casa. El miedo de encontrar a Sofía todavía estaba allí, un nudo bajo en mi estómago, pero ahora estaba acompañado por otra cosa, una resolución tranquila. Ya no iba a implorar perdón. Iba a ofrecer mi corazón roto y reparado, con todas sus cicatrices. El resto no dependía de mí. Finalmente llegué. Una calle tranquila, con árboles y casas pequeñas y bien cuidadas. Detuve a mi monstruo de acero, el Errante, frente a una de ellas, una casa azul con un pequeño jardín al frente. Apagué el motor. El silencio que siguió fue el más fuerte de todos. Me quedé allí por un largo momento, solo mirando la puerta principal, la última frontera. Tomé la cajita de música. Su superficie de madera estaba tibia por el sol de la mañana. Sentí su peso en mis manos. Era el peso de mi historia, de mi dolor, pero ahora también era el peso de mi esperanza. Esa cajita de música, con su cicatriz y su melodía imperfecta, se convirtió en el símbolo de mi viaje. Y compartir esta historia con todos ustedes, aquí en este foro, es la prueba de que ninguna redención tiene por qué ser solitaria. Agradezco desde el fondo de mi corazón a cada uno que leyó hasta aquí, que viajó conmigo en esta noche de tormenta. Si este viaje significó algo para ustedes, sepan que suscribirse y apoyar este espacio me da la fuerza para creer que siempre hay una nueva carretera por delante, para mí y para otros que vendrán a compartir sus historias. La fuerza de ustedes me ayuda a continuar. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con un valor que no sabía que poseía. Abrí la pesada puerta del camión y bajé, mis pies tocando el suelo firme. Con la cajita de música segura contra mi pecho, caminé por la pequeña banqueta de piedra hasta la puerta azul. Cada paso era un eco de la promesa que me hice a mí mismo, a Elena
y a la memoria de Rosa. Me detuve frente a la puerta, el corazón latiendo fuerte en el pecho, una melodía propia. Levanté mi mano, la mano que por tantos años solo supo sostener un volante, la mano que rompió y ayudó a reparar mi última esperanza. Y entonces toqué.